Buenos días. Vamos a iniciar en un minuto. Estamos hoy con una nueva actividad que la iniciaremos en, como dije, un minuto para hablar de cómo tratar los problemas en el agua potable. Bueno, damos inicio a esta séptima conferencia que ha organizado TECUI durante esta época de pandemia, de cuarentena, como se dice, y pues para ampliar temas diferentes. Esta vez nos reúne un tema que hemos denominado cómo mejorar los tratamientos de agua potable. Por este lado, y asuntos relacionados a los problemas que origina la dureza, hierro, manganeso, la actividad de tener materia orgánica y el mantenimiento y operación de pozos. Nos acompaña hoy desde México nuestra compañera Jessica May, representante de la compañía Aquasmart, fabricante de la tecnología que hoy presentamos y es gran parte de la solución a esta problemática en agua potable. Tenemos a nuestro compañero Augusto González, químico. Tenemos al ingeniero químico Luis Alberto Durán y desde Medellín a la microbióloga Lorena Viana. Yo esta ocasión los acompaño desde Cartagena. Vamos a tratar el asunto. También queremos agradecerle, además de Aquasmart, a la Asociación Colombiana de Ingenieros Sanitarios, ACODAL, que nos ha patrocinado y nos ha apoyado en todos estos eventos, y creo que le agradecemos toda la participación. Ahora, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Pues haremos una presentación muy rápida de tratamientos químicos industriales, presentaremos unas generalidades y normatividad vigente en Colombia que ha emitido el Ministerio de Ambiente y de Vivienda acerca de agua potable. Hablaremos específicamente en términos de cómo tratar materia orgánica en el agua que se va a tratar para evitar problemas en la operación. Presentaremos un caso de éxito. Luego tendremos la presentación del SICUES como la alternativa real, efectiva, comprobada de los problemas de, en este caso, de metales, de hierro, dureza. Vendrá luego Jessica desde México para presentarnos la compañía Aquasmart, porque el SICUES, todas las experiencias que ha tenido en México, actividades y algo importante, una normatividad que se ha escalado en toda Inglaterra como un producto altamente aceptado en ese país. También luego vendremos con los casos de éxito en la industria, explicaremos el funcionamiento del SICUES con nuestro compañero Augusto, vendrán luego las preguntas, vendremos después con casos de éxito en los acueductos municipales. Aquí es muy importante porque tenemos hoy en día 2 acueductos de 2 municipios en Cundinamarca que han venido aplicando este producto durante 2 años y creo que es una experiencia para poder copiarla y ayudar a ser más eficiente y más saludable la salud, más saludable el agua para el consumo. Y finalmente, algo que también tenemos es la rehabilitación de pozos. Con esta tecnología haremos conclusiones, terminaremos con preguntas. Tratamientos químicos industriales, 16 años llevamos al mercado, atendemos diferentes actividades, exportamos a toda América Latina y nuestros pilares son fundamentalmente romper paradigmas. Rompiendo paradigmas, hemos hecho innovación. De hecho, este producto que presentamos es parte de ese concepto que mantenemos como filosofía de hacer algo diferente a lo tradicional, y la otra parte, al final todo esto se traduce en ser sostenibles.
Aquí dentro de nuestro portafolio lo hemos identificado y lo hemos clasificado en la producción más limpia, porque finalmente empezamos a reemplazar mucha química tradicional que ha habido en el medio que no atiende toda la problemática global, y en este caso resaltamos lo que hacemos en la parte de agua potable, tratando lo que nos convoca hoy, los problemas de dureza, metales, microbiología, desde el punto de portafolio. Los otros líneas, pues ya lo hemos visto en otro webinar, y finalmente empezamos a calentar el tema. Tenemos que el agua, pues como un elemento general, tiene diferentes estados sólidos, líquidos. Tenemos la parte de sólidos y glaciares, los líquidos en la parte de los ríos, y en el caso de gases, pues tenemos las nubes. Entonces ahí tenemos un ciclo que llega a las diferentes partes. Esto como para una ilustración de no olvidarnos del movimiento del agua dentro de la Tierra. Para resaltar, básicamente, ¿por qué? Porque el agua es esencial para la vida, necesitamos la vida, necesitamos el agua para mantener la vida. Tenemos también el agua como un recurso renovable que lo podemos recuperar. Si lo contaminamos, lo tratamos. ¿Y cuál sería nuestro objetivo? Siempre es conservar el agua lo más limpia posible para hacerlo potable, y sobre todo también detener la contaminación. Creo que esto es lo que nos puede animar a nosotros a hacer todos estos tratamientos, y en ese sentido diríamos que queremos pensar en el concepto de sostenibilidad. Vamos a hablar rápidamente, como un bosquejo para los que luego quieran consultar esta información, la normatividad vigente en Colombia, los decretos emitidos por el Ministerio, las resoluciones reglamentarias acerca de lo que implican la calidad del agua, los monitoreos. Y aquí entonces vamos con unos principios, los aspectos, parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua potable en el monitoreo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque primero es garantizar la salud de la población. No tratamos el agua porque sino porque si el agua no se trata bien, va a afectar la salud. Segundo, mantener y ser eficientes en la parte del tratamiento, por lo cual las condiciones operativas de la planta de potabilización debe ser otro objetivo de tener todos estos controles. Y por último, evitar el deterioro, porque muchas veces se hace el tratamiento en la planta, pero luego se empieza a dañar en la red de distribución. Entonces, allí viene inclusive la parte importante de los problemas operativos que luego tenemos cuando como usuarios recibimos el agua en las casas. Aquí hay una descripción rápida de los parámetros físico-químicos. Tenemos el color, el olor, la turbidez, la conductividad del pH. Y también algo relevante, que luego lo emplearemos, es la parte del carbono total, orgánico total, los POC, que finalmente tiene una incidencia que se puede traducir en olores o en otros aspectos más adelante. Aquí, entre otros parámetros físico-químicos, quiero resaltar básicamente, además de los que están aquí descritos como cobre, mercurio, níquel, los trialometanos. Los trialometanos son compuestos que nacen de una presencia de materia orgánica en el agua cruda que no se alcanza a tratar o a eliminar, y con la presencia de cloro forman los trialometanos, y al final ya se conocen que estos productos formados en el agua con la presencia de carga orgánica son cancerígenos. Entonces, esto es parte importante de poder resaltar. Por eso hemos llamado la atención acerca de hacer tratamientos también evitando la materia orgánica en el agua cruda. Otro aspecto importante que nos atañe, pues tenemos la dureza, aquí hierro, que tiene 0.3 ppm, el manganeso 0.1. Estos son normas que se ha generado el ministerio y que son las con las cuales se ríen los diferentes acueductos. Luego, la otra parte importante, como una descripción, es que finalmente la parte microbiológica es necesario que esto esté ausente completamente, que esté en cero, fundamentalmente coliforme, Escherichia coli, que son la microbiología que más se trata de cuidar. Bueno, ahí habrán los otros, pero casi que siempre se escuchamos en estos dos microbiología que hay que controlar. Tenemos otro aspecto que nos parece relevante ponerlo aquí en la escena, es qué pasa con la operación y la puesta en marcha y el mantenimiento de los acueductos. Pues el Ministerio también tiene unas resoluciones que tienen que ver con lavado de la extractación, de mantenimiento de pozos, la incrustación, la desinfección de tuberías, limpieza de tanques. Ahí hay unos procedimientos que seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero solamente lo traemos como colación en un marco de referencia para cuando tratamos el agua.
Luego, pues finalmente tenemos hoy día que la agua la tenemos de los ríos, los embalses, los lagos y la parte de pozos para poder tratarlo. Existen en el tratamiento de agua dos tipos básicos de tratamiento, que es las plantas convencionales, donde los diferentes tratamientos de floculación, sedimentación, inclusive filtros van casi por cámaras separadas y los tiempos de residencia son muy altos. Las plantas compactas tienen los diferentes procesos en una sola unidad, a excepción de la parte de filtros, pero los tiempos de residencia son bajos. Eso es como una ilustración de los tratamientos de agua potable convencionales que se tienen. Esta es una descripción del tratamiento convencional, que digo, los diferentes procesos están separados: floculación, sedimentación, filtración, desinfección, para retirar los productos. Desde el punto de vista de problemas, tenemos que, digamos, que lo primero es la materia orgánica, que hemos hablado, provienen de reservorios, que al final también se traducen en biofilm, en tuberías, el hierro, manganeso, metales que alteran el sabor, color, dan el color y el sabor, y que dan manchas en los mismos equipos, en las mismas ropa. Y la otra importante que es la dureza. Quizás nosotros no sufrimos tanto como en otros países de tener alta dureza, pero la dureza alta genera acciones en retardar la acción de los jabones. El que el jabón no funcione, pues finalmente la limpieza no se hace bien, es parte ingrediente de la actividad de limpieza del jabón, y la dureza lo empieza a inhibir. Por eso la necesidad de poder tener un buen control de dureza también. Bueno, cuando vamos a hablar de materia orgánica tratada, pues ellas provienen fundamentalmente de embalses, de lagos, de unos reservorios que se tienen para tener un agua almacenada para épocas de escasez. Finalmente, el almacenamiento nos origina una anaerobiosis, que se viene a empezar a formar los biofilm, algas, hongos, que son los que luego van a llegar a la planta y nos van a ocasionar problemas, como dijimos, en compuestos químicos que no son nada saludables para la parte de la salud. En ese sentido, nosotros presentamos los catalizadores como una solución para tratar esa materia orgánica, que finalmente los catalizadores son unas proteínas, no son tóxicos, no son microorganismos y son biodegradables. Aquí básicamente, ¿por qué presentamos los catalizadores? Porque esa materia orgánica que se vuelve compleja la puede empezar a disolver y hacer que se pueda oxidar más fácil. La otra es que en el agua contiene un nivel de oxígeno. Al aplicar el producto aumenta la disponibilidad de oxígeno, y ese oxígeno ayuda a oxidar esa materia orgánica. Entonces nos permite poder trabajar bien esa degradación de materia orgánica. Pero como esto es teoría, vamos a presentar un poco un ejemplo. Esto es un canal que, como lo ven, contaminado en este caso con materia orgánica, que va a afectar, seguramente lo encuentran en muchos pozos, lagos, y le asemejan. El tratamiento nos dan antes y después. En este caso, en un canal largo, se aplica el producto y se hace un monitoreo de 23 puntos donde aplicamos el catalizador, y hemos tenido la experiencia en Colombia, algunos reservorios, inclusive en los llanos, en la sabana, que almacenan agua y a veces lo cogen para uso doméstico, para bebida de ganado, pero a veces se empieza a tener esa contaminación, y hemos tenido la experiencia de aplicar y desaparecer toda esa microbiología, esa parte de algas que quedan allí. En este caso del canal tenemos este ejemplo que queremos resaltar, donde a través de, por ejemplo, de una medición del fondo del lago, a través de todo el canal, podemos ver la profundidad a través de usar unos discos Secchi. Y aquí nuevamente vemos otra foto, son 23 puntos, solamente los traemos a colación, una profundidad que se mide antes y después. Aquí nuevamente tenemos otro punto de aclaración, tenemos un perfil a través de todos los puntos. En la parte final del lago hay unos airadores. Cuando hay airadores, la visibilidad también, a pesar de se perdía, pero la presencia del producto, como el producto es un gran multiplicador de oxígeno, hace que todavía sea mucho más eficiente la presencia, el mejoramiento de la visibilidad del lago. Y finalmente, pues concluimos que en el lado donde no hay mucho aire, digamos, obtuvimos un mejoramiento del 70%. Donde estaba la parte de la aireación, mejoramos el 100%, en el caso, como caso histórico. Entonces, nuevamente, los beneficios de usar el catalizador para trabajar
podemos reducir productos químicos, desinfectantes. Hay muchos aspectos que luego lo van a ver en los casos históricos que va a presentar nuestro compañero Augusto o nuestra compañera Lorena desde Medellín. Vamos a centrarnos básicamente en el hierro y el manganeso como productos que tenemos que hacen parte de la presencia del agua que vamos a tratar. Finalmente, ellos tienen unos problemas que en sí no son peligros para la salud, pero causan problemas operativos de sabor, de manchas, de acumulación. Son, digamos, que se tratan, regularmente se tratan con cloro, pero el cloro en realidad, si bien lo oxida, lo precipita, ese depósito de hierro que se precipita a través de tubería, así de la planta salga con 0.1, 0.01, se va acumulando a través de la tubería, forma el depósito, detrás del depósito, forma el biofil, detrás del biofil, se va reduciendo el diámetro de tubería, aumenta la necesidad de tener más presión en el agua e inclusive van a originar otros problemas como los problemas de la medición de los lectores de agua en las casas. Bueno, hay una serie de aspectos operacionales que implican el depósito. Luego, pues, ¿qué es lo que normalmente se hace? Desde el punto de vista de operación, se tiene la aireación, que es lo más regular, airear el agua, y enseguida hacen una cloración, pueden poner otro oxidante, puede ser pengamanganato, dióxido de cloro, cualquier otro oxidante. Estos son diferentes alternativas que hay, ajustes de pH, reacciones, resinas de intercambio iónico, filtros, y con eso tratan. Nosotros, con la acción del producto, pues decimos, deje la aireación nominal, que es mucho más económica, pero finalmente, o puede dejar algo oxidante y lo podemos colocar como una alternativa al posttratamiento para que esa fracción de hierro que quede se inhiba. Ya lo vamos a aplicar a gusto, creo que lo va a hacer muy bien en el caso histórico concreto desde el punto de vista de la aplicación del producto, reemplazando en el caso los oxidantes. Finalmente, pues tenemos el SIQUES, que es el producto bandera que hoy queremos presentar. Es una mezcla bien balanceada, segura y no tóxica de ortopolifosfatos que se adiciona al agua, inactiva y suspende minerales tales como hierro, manganeso, cobre, calcio, magnesio, silicio. Muchos preguntan si esto sirve para todo el enfriamiento. Claro que le sirve para calderas, por inclusive. Entonces, como son metales, el SIQUES tiene la capacidad de inhibirlo y que no se forme, de inactivarlo de tal forma que no se forme el depósito. Él no desaparece, él se mantiene en suspensión. Y lo que necesitamos desde el punto de vista del metal es que no se precipite. Y eso hace que nosotros podamos tratarlo y que finalmente al inactivarlo permite que no reaccione con cloro y que ese exceso de cloro pues va a generar más descosto, va a generar más corrosión y bueno, son los otros problemas operativos. Ahorita entonces desde México nos acompaña Jessica May y bueno, Jessica, le agradecemos. Está la gente esperando que nos cuente su experiencia de lo que pasa en México, el producto y la parte de Inglaterra, que me parece atractivo que la gente nos escuche. Gracias. Muchas gracias, Jairo. Mucho gusto, antes que nada, mucho gusto a todos los presentes. Mi nombre es Jessica May, soy representante de la empresa Aquasmart Inc. De Atlanta, Georgia. Bueno, básicamente para mí es un honor y agradezco infinitamente la invitación que nos hace TQI para hablar con todos ustedes el día de hoy en este webinar. Aquasmart somos una empresa creada en 1984 en Atlanta, Georgia, y somos el único fabricante de SIQUEST. SIQUEST es un poliortofosfato creado a base de tecnología de punta que está patentado y certificado para el control de fierro, manganeso y dureza presentes en el agua potable. A medida que nos hemos acercado a nuestro 40 aniversario como empresa, hemos reflexionado sobre nuestra experiencia como líderes en la industria. Y aunque hemos logrado ayudar ya a miles de sistemas a lograr el control óptimo de la corrosión, entre otras cosas, a nuestro parecer, la misión sigue todavía incompleta, pues son muchos todavía los sistemas que aún luchan con problemas que nosotros podemos resolver. Lo bueno es que tenemos la certeza
que haciendo del conocimiento de todos estos años de casos de éxito en el mundo, usando la tecnología de Sequest, muchos más sistemas seguramente nos permitirán ayudarles a lograr no nada más cumplir con las normativas fijadas por cada uno de sus países, sino que entregar un recurso hídrico digno, de la más alta calidad y de la manera más económica y tecnológicamente sofisticada posible. Como les decía, bueno, Sequest se utiliza casi en todo el mundo. Estamos presentes en más de 50 países, como es Estados Unidos, México, Centro, Sudamérica, Europa, Asia, Medio Oriente. Por lo tanto, contamos con varias certificaciones y permisos, como es la NSF y la FDA de los Estados Unidos, el permiso de la Secretaría de Salud y COFEPRIS de México, la DWI de Europa, entre varios otros certificaciones. Aquí me gustaría hacer un hincapié de lo orgullosos que estamos de ser catalogados como un producto de grado alimenticio por la FDA. No cualquier producto químico, de hecho, ninguno, ostenta esta certificación en su género. La FDA, por sus siglas, es la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y es una agencia federal que está regulada por el Departamento de Salud, que vigila la seguridad alimentaria. Pero bueno, después de haberles de pecar de presumida, a continuación quisiera mostrarles algunos casos de éxito de nuestros clientes. Soy una fiel creyente que los informes hablan por sí solos y por eso creo que al finalizar este webinar les quisiera dejar la idea de que alguno de estos casos de éxitos podría ser el suyo. Bueno, esta publicación que les muestro ahora es una publicación anual que presenta la DWI sobre la calidad del agua potable en el Reino Unido, que es suministrada por más de 9 empresas a una población de más de 18 millones de consumidores en la zona de Londres y la zona sureste de Inglaterra. Esta publicación fue emitida en el año 2015 por el Inspectorado en conjunto con el Departamento de Medio Ambiente, los cuales registraron en aquel año un nivel sin precedentes en cuanto al cumplimiento de las normativas en el Reino Unido, alcanzando un 99.92% de compliance. Y permítanme contarles por qué. Este año en particular, la DWI no escatimó en recursos y mandó a hacer la cifra exacta de 1.183.521 testeos en toda la región para verificar que se estuvieran cumpliendo las regulaciones de agua potable. Casi la mitad de estas pruebas se realizó con muestreos directos de los grifos en las casas del consumidor final, seleccionados al azar. O sea, no en el punto de salida de la planta, dándoles así la certeza de que la calidad del agua que estaban recibiendo la población en el domicilio. El resultado, tan solo 296 de esos testeos no cumplieron, de ese más de 1 millón, fueron los que no llegaron a cumplir con una o con varias normas establecidas en los reglamentos. O sea, estamos hablando que solo 296 de ese millón. Y eso, como podrán ustedes ver en la lista que tengo aquí del lado izquierdo, los elementos analizados son interminables y los parámetros obviamente sumamente estrictos, conociendo a los ingleses. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograron el agua perfecta con un 99.92% de cumplimiento con las normas? Y la respuesta es muy sencilla, tan solo suministrando Sequest. Aquí, si nos detenemos a pensar, o sea, si el día de hoy se hicieran más de 1 millón de pruebas en las casas de sus consumidores finales, ¿qué porcentaje del cumplimiento tendrían de las normas hoy día? ¿Estarían en la capacidad de entregar agua perfecta? ¿O ustedes beberían de esa agua directamente del grifo sin la necesidad de ser previamente hervida o pasada por otro medio de desinfección en sus propias casas?
Pues nuestros amigos los ingleses lo que hicieron fue que a raíz de este magnífico resultado del testeo, el inspectorado decidió promulgar una serie de instrumentos jurídicos para formalizar y garantizar las mejoras necesarias en beneficio de los consumidores. Y fue así como se ordenó la normativa de utilizar Sequest para todo el Reino Unido. Entonces, bueno, por ley, los más de 67 millones de ingleses recibirán agua perfecta. Ahora, bueno, voy a andar un poco más en un tema de un caso de Estados Unidos, de Wyoming, para ser precisa. Esta carta que tengo aquí fue emitida en 2016 y tiene una historia que les voy a contar. En aquella ocasión se contactó a este cliente de la ciudad de Casper, el cual cabe recalcar que tiene más de 26 años utilizando Sequest. Y se le quería pedir una referencia visual y un pequeño informe actualizado de cómo estaba operando su sistema gracias al Sequest, el cual obviamente pues, nos serviría de ejemplo para muchos otros sistemas, siendo que este había sido uno de nuestros primeros clientes en la Unión Americana. La respuesta que obtuvimos en aquella llamada fue algo extraña, porque nos comentaron que no tenían visuales recientes, que como no habían tenido ningún problema desde hace mucho tiempo, pues no tenían nada de material fotográfico reciente que podrían compartirnos. Pero bueno, pasando algunos días de aquella llamada, recibimos esta carta del manager, en la cual obviamente habíamos sembrado curiosidades de la llamada, y además de haberse sentido mal, obviamente, pues por no habernos brindado la información que le habíamos solicitado. Y en esta carta nos comunica lo siguiente, que antes de utilizar Sequest, estamos hablando de 1994, los niveles de cobre no pasaban la norma, ahora pasan. Que la calidad del agua y el estado de las paredes interiores de las tuberías son mejores ahora. Ni siquiera se ve una pequeña incrustación en las líneas de PVC, ni siquiera una pequeña película, de biofilm, como lo hacían hace 19 años. No hay quejas de clientes por problema de agua sucia, y claro que no eran conscientes de lo limpio y de cómo estaba su sistema, pues no les había dado guerra en 19 años. Solo les había dado buenos resultados, reduciendo los bemoles operativos y al esfuerzo mínimo. Como anécdota también, bueno, nos hicieron hincapié en que ya habían quitado muchísima gente que estaba antes atendiendo llamadas de quejas, atendiendo el tema de tener que sustituir las tuberías. Entonces, bueno, ahora estaban operando de manera muy sencilla. Por último, y no por menor relevancia, les voy a dejar un caso de mi país, de México. Como ya conocemos, México es un país de una enorme densidad poblacional y eso, pues, eso incrementa el desafío de integrar grandes cantidades de agua potable a toda la población de una manera eficiente y con una calidad óptima. Por ello, en lugares como Ciudad Neza, que es uno de los 125 municipios del Estado de México y el más cercano a la ciudad, cuenta con una superficie de 63.74 kilómetros cuadrados y una población de 1.109.363 habitantes. Y esto es que fue censado hace más de 10 años. Por lo tanto, cada kilómetro de superficie alberga 17.537 personas, siendo una de las densidades más altas en nuestro país. Tras haber invertido en el año 1999 más de $1 millón en la construcción de una planta de remoción de manganeso, se tuvieron problemas para poderla poner en marcha. Y fue entonces cuando recurrieron a Sequest como la solución a su problema, adquiriendo 74.245 kilogramos suministrados en una dosis de 3.71 ppm para tratar más de 54.000 metros cúbicos de agua al día. En respuesta, la directora del Control de Calidad y Cultura del Agua nos hace saber que una vez que empezó a dosificar Sequest, inmediatamente las quejas por parte de los usuarios respecto a la calidad del agua disminuyeron considerablemente
y teniendo como resultados menor coloración, mayor concentración de cloro residual, menor cantidad de partículas negras de manganeso precipitado, además de la limpieza gradual de las tuberías. Posteriormente, nosotros, haciendo nuestro habitual seguimiento con el cliente nos asegura en esta carta que después de 6 años, la tubería del sistema sigue siendo la misma desde que se empezó a dosificar SeaQuest, que está en muy, muy buen estado, sin corrosión alguna, y lo mejor de todo es que no ha tenido que ser sustituida. Para cerrar, me gustaría que pensáramos todos en un mundo en el cual no hubiese problemas de agua. ¿Se imaginan? Así como en el caso de Wyoming que les conté, que no han tenido problemas por 20 años. Sí, son 20 años sin problemas de color o agua dura, 20 años sin quejas, sin ajustes del pH, sin corrosión o incrustaciones, 20 años sin cambiar una sola tubería. Exactamente, son 20 años sin problemas. ¿Será que tan solo un producto puede cambiar la historia de su sistema de aguas? Con esto termino mi participación, no sin antes agradecerles a todos su tiempo y su atención, y cedo la palabra al ingeniero Augusto González. Muchas gracias. Muy buenos días. Permítanme un segundito a compartir mi presentación. Bueno, me corresponde hablar sobre las aplicaciones del SeaQuest en la industria de agua potable y de proceso. Mi nombre es Augusto González y tengo estudios en química y maestría en química. Vamos a hacer la demostración de la aplicación del SeaQuest en el agua a través de un video, y que vamos a hacer la explicación del mismo. En este instante tenemos 3 tarros con agua potable, y en la cual vemos que el agua está completamente transparente. Normalmente este tipo de agua tiene un contenido de hierro insignificante. Para nuestro ensayo vamos a utilizar el sulfato ferroso para hacer la adición del ion en estado de oxidación +2, el que posteriormente vamos a oxidar con hipoclorito de sodio para ver el efecto que causa el ion oxidado en el agua. Entonces, el ensayo de laboratorio va a consistir también en 2 partes. En la primera parte vamos a demostrar cómo el producto SeaQuest no va a dejar oxidar el hierro, y vamos a hacerlo en este primer recipiente que hay aquí. En los otros 2 recipientes vamos a tomarlos como referencia. Aquí vamos a adicionar el producto SeaQuest, que es líquido, al primer recipiente. Esto con el objetivo de evitar la oxidación del ion hierro que vamos a introducir con el producto sulfato ferroso. Es el sulfato ferroso. Vamos a adicionar el producto. Supuestamente tiene que quedar el ion incoloro en el agua. Si llega a haber algo de algún agente oxidante como oxígeno disuelto, puede ser que el agua se torne ya inicialmente coloreada sin haber hecho la oxidación con el hipoclorito. Ahí estamos viendo cómo precisamente los 2 tarros que están en este momento observándose ya se colorearon, y esto nos indica que el agua con la cual partimos tenía
algo de oxígeno disuelto. Por eso estos dos tarros se nos están colocando ya con una ligera coloración. Mientras que el que tiene Sequest no está coloreado. No obstante, hasta este punto ya casi que tendríamos la demostración, pero vamos a hacerlo más fuerte utilizando un agente oxidante como el hipoclorito de sodio. Ahí vamos a adicionar el hipoclorito de sodio y vemos cómo el ion que se acabó de adicionar de hierro se oxida. Pero observemos el tarro número 1 y vamos viendo cómo él va cogiendo el producto que se oxidó y lo va decolorando y lo va dispersando. En este momento vemos cómo los dos otros tarros que nos sirven de referencia muestran exactamente el óxido y el hidróxido de hierro que se forma al hacer la oxidación fuerte. Esto es lo que nosotros conocemos como la herrumbre y es la que se deposita en la tubería y en los equipos. Acá vemos que este es la herrumbre, ¿verdad? Y en el recipiente que contiene el Sequest no se oxidó. Entonces, con esto demostramos esta primera parte del laboratorio. Ahora vamos a adicionarle al segundo, donde ya está oxidado, para demostrar que aún así oxidado, el producto es capaz de dispersar, de devolver esa reacción de oxidación y dispersarla y mantener el agua completamente clara y así presentársela al consumidor. Ahí podemos ver que en el tiempo esta reacción se revierte y comienza a dejarnos un producto, un agua completamente clara que es presentable ya para el cliente. Entonces, con esto demostramos que el Sequest es capaz de evitar la oxidación y también en la segunda parte vimos que no obstante estar ya la incrustación formada en las tuberías o en los equipos, es capaz de revertirla y dejarnos una tubería completamente limpia y recuperada. Ahora vamos a ver esto en la vida práctica con unos ejemplos. Acá tenemos un caso de éxito en una procesadora avícola en la que en este esquema mostramos nosotros cómo el agua era tratada. Y allí teníamos como resultado de este proceso un agua que tenía muy bajo contenido de hierro y muy bajo contenido de manganeso, como lo observan ustedes en la diapositiva. En esta parte se extraía el agua del pozo, se hacía una adición del hipoclorito de sodio para hacer la oxidación y se pasaba por unos filtros de green sand para retener el hierro y el manganeso y los otros metales, la dureza, precipitados acá, y se hacía almacenamiento en estos tanques, y en estos dos últimos tanques, se hacía a través de el hipoclorito de sodio nuevamente la sanitización. No obstante a esto, el agua que llevaba esos bajos contenidos, con el tiempo comenzó a hacer una acumulación en las tuberías y comenzaba a soltar
coloración, y en este caso específico comenzó a ser un problema porque estaba transformando la parte organoléptica de los animales que sacrificaban. Entonces se nos llamó para hacer la corrección a este problema, y nosotros lo que vimos haciendo el estudio de todo el sistema es que íbamos a colocar el producto SeaQuest en esta posición. Perfectamente lo hubiéramos podido haber hecho en esta posición, pero desde el punto de vista económico nos salía más fácil utilizarlo en esta posición porque era más de costo-beneficio. Entonces, al aplicarlo aquí, antes de la última sanitización, nos ayuda a que haya menos consumo y que se solucionó completamente el problema, y más aún, no obstante a que se corrigió los problemas de coloración en el agua, se hizo unos lavados a estos tanques que vamos a ver más adelante, en el que los tanques estaban completamente sucios con incrustaciones de hierro, manganeso, dureza, etc. De esta manera nosotros, al adicionar aquí el producto, corregimos, y ya el agua quedó completamente de buena calidad. Esto es lo que les estoy diciendo. Anteriormente, antes del proceso, el agua nos salía de esta manera y nos colocaba todas las tuberías y todos los accesorios, lavaplatos, lavamanos, etcétera, de color, y después del tratamiento el agua salía de esta manera. No obstante, inicialmente de la aplicación, el agua tenía un valor de 120 unidades de color, y posteriormente, al hacer el tratamiento, ya el agua ya salía aproximadamente con 15 unidades de color. Entonces, de esta manera fue que se solucionó el problema. Aquí vemos en esta diapositiva el trabajo que se hizo con los tanques, donde el tanque antes de la aplicación estaba completamente incrustado, y con unos lavados manuales con el producto quedó en esta situación. En este estudio vemos cómo a través del tiempo nosotros comenzamos a ver unos resultados económicos, y veíamos cómo antes de la aplicación los costos de utilización del hipoclorito de sodio eran al orden de 5.700.000 pesos en consumo, y después de la aplicación del SeaQuest se comenzó solamente a utilizar, los costos eran del orden de 4.600.000. Y un mes después ya llegamos a estos valores, teniendo aproximadamente unos ahorros del 39.4% de consumo de el hipoclorito de sodio. Entonces, acá vemos cómo el producto prácticamente se pagó solítico. Los ahorros y los distanciamientos en los periodos de mantenimiento de tanques, de tuberías, estos se fueron alargando en el tiempo. Y actualmente, pues, esta empresa tiene alrededor de unos 7 años de estar consumiendo nuestro producto. Acá vemos otro caso en el que ya se trata de una papelera tissue, en el que ellos extraen también agua de un pozo y le hacen la potabilización y se la entregan a una comunidad de los mismos trabajadores, de ingenieros, supervisores, etcétera, que están aledaños a la papelera. Ellos, el problema era que tenían episodios semanales del agua. Cuando abrían sus grifos, les salía un agua completamente marrón y que manchaba las lavaplatos,
lavamanos, inodoros, etc. El sistema es muy parecido al anterior. Tienen un pozo donde lo extraen, hacen una oxidación con hipoclorito, aquí simplemente era un filtro de arena común y corriente, de aquí pasaban a una torre de oxidación y nuevamente hacían una filtración, posteriormente lo hacían llegar a un tanque en donde hacían la sanitización y se lo enviaban a la parte de la población que lo iba a utilizar. La solución fue muy parecida a la anterior, en el que se hizo la aplicación antes de la última sanitización, y con esto pues nuevamente encontramos costo-beneficio. Y se desaparecieron completamente todos los problemas que allí habían. Un tercer caso fue el de otra papelera tissue, en el que el agua era extraída también de un pozo, pasaba simplemente por una batería de filtros, pero ellos, en vez de utilizar hipoclorito de sodio como oxidante, utilizaban permanganato de sodio. Acordémonos de que el permanganato de sodio es un producto restringido por las autoridades de estupefacientes, y esto les ocasionaba también problemas para ellos en la parte del suministro, y fuera de eso no estaban solucionando su problema. Otro problema grave de ellos era las carreras de filtración que tenían. Aproximadamente cada 8 horas tenían que estar haciendo los retrolavados, porque los filtros se les aumentaba su delta de presión y tenían que recurrir a este retrolavado. Cuando se hizo la aplicación del producto, se reemplazó el permanganato de potasio por el SeaQuest en el sitio de extracción del agua de pozo, y esto conllevó a que, además de solucionar el problema del agua, de la coloración del agua, que allí en estas papeleras, como ustedes lo saben, tienen que hacer productos blancos, papel higiénico blanco, coloración les afectaba en el color del producto final, y no obstante a que se solucionó esto, se solucionaron los problemas de los filtros. Ya los filtros comenzaron a ser descolmatados y se fue prácticamente a 15, 20 días de retrolavado. Allí mismo, en esta empresa, se hizo un ensayo con una columna de resina de intercambio iónico que tenían para el agua de calderas, y me comentaba el ingeniero que ya pues tenían que cambiar la resina. Entonces hicimos un ensayo en el que la descolmatamos, inicialmente era de este color, hicimos una adición de SeaQuest y lo dejamos durante casi 48 horas, y el resultado fue que la resina se descontaminó y se activó. Volvió otra vez a su capacidad de intercambio iónico, y con eso se llegó a que se evitara comprar toda la carga de resina para las columnas de intercambio, y simplemente lo que se hizo fue hacer una reposición de la resina que estaba fracturada. Con estos ejemplos nosotros demostramos que el producto es autofinanciable, porque cuando las tuberías se comienzan a colapsar por las incrustaciones, comienzan a tomar las bombas, el sistema de bombeo comienza a tomar mucha potencia, y entonces la energía es la que allí comienza a llevarnos a sobrecostos. Cuando la tubería se recupera, pues esta potencia vuelve y baja, y pues no necesitamos hacer ni inversiones para comprar equipos más potentes, sino que con los mismos equipos podemos seguir funcionando. Hacemos ahorros
en el consumo de cloro, como lo vimos, porque el producto no deja oxidar al hierro, por tanto el cloro no se va a consumir. Y de la misma manera, la materia orgánica que normalmente se deposita en las incrustaciones de las tuberías y equipos, al ser destruida toda esta acumulación en las tuberías, pues allí prácticamente el slime no tiene como de dónde agarrarse y prácticamente la materia orgánica pegada en las tuberías es muy poca, por tanto el ahorro en cloro sigue siendo bastante representativo. También se nos extienden los mantenimientos de recambios y de limpieza. En los equipos o en aquellas empresas donde hay equipos de registros, pues comienza a haber un destaponamiento de los mismos y comienza a haber una buena medición. Por tanto, en aquellas empresas que viven de la facturación, pues se les mejora dicho parámetro. Con esto termino mi presentación y doy paso a la ingeniera Lorena. Muchísimas gracias. Buenos días. Vamos a dar paso un momento a preguntas si tenemos nuestros invitados. Mira, Lorena, sí tenemos preguntas, pero creo que avanzamos mucho el tiempo. Augusto, creo que en la intervención respondió a algunas de las preguntas allí y consideramos que no vamos a hacer más preguntas directas en este momento. Por entonces, al final las hacemos para ganar tiempo y por favor continúa. Ok, gracias. Gracias por estar presentes. Buenos días a todos. En esta oportunidad tenemos la opción de presentar con ustedes los casos de éxito donde aplicamos el SEQUEST en 2 plantas de acueducto municipal. Del municipio de Madrid es una en Cundinamarca que aplicamos desde el 2018 y el acueducto de Mosquera aplicamos desde el 2019. Vamos a iniciar con el acueducto de Madrid. Contamos que Madrid está ubicado en el departamento de Cundinamarca. Es una población que tiene alrededor de 78.000 habitantes. Tiene suministro de agua potable en la cabecera urbana, contando con una planta de tratamiento compacta, como podemos ver en la fotografía. Capta el agua de pozo profundo del río Suachoque y del acueducto de Bogotá en gran proporción. Su red de distribución está compuesta por tuberías de asbesto, cemento. Se le ha hecho por muchos años mantenimiento tradicional a las tuberías con cambios de presión. Esporádicamente, regularmente se tenían quejas de la comunidad por coloración rojiza y sedimentos en el agua que estaban consumiendo, a pesar del cumplimiento de la normatividad. Se debía hacer un plan de mejora y nosotros fuimos la opción aplicar SEQUEST en su sistema de distribución para el mejoramiento de la calidad del agua. Propusimos aplicar el SEQUEST inicialmente con una dosis que permitiera la limpieza de las redes para desincrustar el circuito. Posteriormente, una dosis de estabilización para mejorar la eficiencia en esa desincrustación y una dosis de mantenimiento más baja con relación a las 2 primeras que ayudara a que no se formaran nuevas incrustaciones y mantener la calidad del agua con relación a esas quejas que eventualmente se presentaban. En la limpieza inicial se socializó con la comunidad la actividad que se iba a realizar, contándole de los beneficios del producto a aplicar. Es un producto seguro, no tóxico, con certificación NSF, FDA. Inicialmente para esa actividad se suspendió el servicio de agua por 12 horas aproximadamente,
donde se dejó actuar el producto en la red. Posteriormente se hacía la apertura de los hidrantes que permitía evacuar esa porción de agua que posiblemente tenía esa coloración, dado que el producto hacía que se generara esa desincrustación y se hizo la actividad de evacuación de la parte de color. Acá vemos una fotografía de febrero de 2018, donde se hizo la limpieza en toda la red del municipio. Vamos a ver un video que nos permite ver cómo es la evacuación inicial de esa porción de color que contiene esa parte que se está desincrustando de la tubería, dado que el producto ayuda al desprendimiento de los depósitos que ya estaban creados y se recupera esa transparencia del agua. Finalmente es la parte de agua que se pone a circular para el consumo de la comunidad, de los usuarios, la que ya pueden utilizar. Nuevamente se hizo otra aplicación en agosto de 2019 para la limpieza de redes, la dosis un poco más alta, esa dosis inicial. Y fue muy importante comunicarle a la comunidad que se iba a hacer nuevamente este mantenimiento, dado que periódicamente se debía cumplir con la resolución 3030, que les exige a los acueductos ese mantenimiento periódico de la red de distribución. De ahí fue donde incluyeron entonces aplicar nuevamente el SEQUEX para hacer este mantenimiento. Fue muy importante contarle a la comunidad cómo iba a ser esta operación nuevamente, donde por medio de comunicados le contaron en sus redes sociales, en sus páginas, que se iban a disponer de 3 cuadrillas para la apertura de los hidrantes, que eran alrededor de 100, y las válvulas principales, y contando que el producto se evacuaría, transmitiendo tranquilidad. Sin embargo, cabe resaltar que es un producto que tiene certificación NSF, que es apto para agua potable, y de grado alimenticio con la certificación FDA. Fue muy importante lo que vimos luego en esta segunda aplicación del SEQUEX, en esta limpieza de redes, la apertura de los hidrantes, donde se evacúa esa porción, digamos, de color, era más corta con respecto a la primera aplicación. Finalmente, con este ejercicio, con este caso de éxito en el acueducto de Madrid, encontramos resultados como mejora de la calidad del agua, cumplimiento de norma, ya que se hicieron cada vez que se hace el mantenimiento, la limpieza de la red, se hacen los exámenes de laboratorio, se verifica que se está cumpliendo con la normatividad, con la resolución 2115 y demás. El agua quedó totalmente transparente, inicialmente eran coloraciones de 14 y se bajaron a valores de 1 unidad. Se redujeron las quejas de la comunidad, que estaban contabilizadas alrededor de 40 mensuales, a 0 por temas de manchas y coloraciones en el agua. Reducción del uso de cloro en un 40%, dado que el hierro y el manganeso quedaban activos dado la aplicación del producto y no reaccionaban con el cloro. Esto permitió también una estabilidad de ese cloro residual en los puntos más lejanos de la red. Se incluyó en la etapa de mantenimiento, se incluyó como etapa de mantenimiento la aplicación del producto constantemente para evitar que se formen más incrustaciones de nuevo y mantener la red en óptimas condiciones. Esta aplicación en el acueducto de Madrid generó que esta tecnología se llevara a otros acueductos con problemas similares, como una alternativa de mejoramiento de la calidad del agua. Es así como el acueducto de Mosquera, con situaciones similares, decide aplicar nuestro producto. Es una población de 83.000 habitantes, también capta el agua de pozo profundo del acueducto de Bogotá y tenía problemas de turbiedad en las colas de la red y coloraciones muy altas cuando se hacían cambios bruscos de presión.
y las quejas constantes de la comunidad. Aplicamos bajo el esquema similar del Acueducto de Madrid, aplicamos una dosis inicial para la limpieza de red, luego una dosis de estabilización y la dosis de mantenimiento que se continúa hasta la fecha. Muy importante el apoyo de la alcaldía municipal y de la gerencia de este acueducto, un trabajo mancomunado y socializando también a la comunidad de este trabajo que se iba a hacer y contándole de los beneficios que se iban a obtener, que era un tema de mejoramiento de la calidad a nivel estético y operativo del agua que se estaba consumiendo en el municipio. Acá vemos, les comparto la parte donde el acueducto de Mosquera socializó con la comunidad por medio de sus redes en qué consistía la aplicación que se iba a hacer, informando, generando tranquilidad, demostrando gestión de mejora de los problemas que se estaban generando, contando acá que el SeaQuest era un producto totalmente seguro. Acá vemos en octubre de 2019 una fotografía que nos permite apreciar la apertura de los hidrantes, donde se evacúa la porción, digamos que donde está desincrustando y actuando el producto y luego recuperando la transparencia, donde se evacúa la porción de color y se cierra nuevamente para ya agua para consumo. Los resultados fueron similares a los del Acueducto de Madrid. Hubo una disminución del consumo de cloro, una reducción paulatina del color en la cola de la red, que casi siempre era de 8 y se bajó a 3, incluso tenemos en este momento de 1. Reducción de la turbiedad de 0.8 a 0.1 NTU. Se redujeron las quejas que manifestaban pues esta problemática de coloración en la ropa y coloración de accesorios. Ya esto digamos que se eliminó y se redujo bastante. Se mejoró el sabor del agua, menos consumo del agua de botellón, es particular, porque aumentó la confiabilidad en el agua del acueducto. Y se incluyó el SeaQuest como producto de consumo obligatorio dentro del acueducto, a pesar, digamos, de posibles cambios de administración. Continuamos con la aplicación, dado que el producto está dentro de las compras comunes y el uso común del acueducto. Doy paso a mi compañero Luis Alberto Durán, que nos va a compartir los casos de aplicación en pozos. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Mi nombre es Luis Alberto Durán. Soy ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander y actualmente trabajo con la empresa Tratamientos Químicos Industriales. Voy a hablarles sobre el mantenimiento y rehabilitación de pozos subterráneos. La calidad del agua proveniente de pozos subterráneos es bastante deficiente porque trae mucho arrastre de contaminación por parte de minerales, especialmente el hierro y el manganeso. También tenemos contaminaciones por parte de lo que es la materia orgánica que nos forma coliformes totales y en algunos casos coliforme E. coli. El agua subterránea es un 30% del agua disponible, del agua dulce disponible en la tierra, y la necesitamos básicamente para la parte de la potabilización en muchas zonas retiradas e incluso en zonas cercanas a poblaciones, a grandes poblaciones. También para lo que es la utilización en la agricultura, en la agroindustria, en la parte de la minería y en la parte de extracción de hidrocarburos. Los principales problemas que tenemos con estas aguas básicamente son el alto contenido de hierro, el alto contenido de manganeso, como les decía, la parte de la contaminación bacteriológica, y todos estos contaminantes lo que nos hace es que se nos reduzca muchas veces el diámetro de tubería de la extracción de la tubería, como lo vemos en la gráfica a la derecha. Entonces, todo esto hace que bajemos los caudales de extracción, los litros por segundo que nosotros necesitamos para cubrir y responderle a una población.
Esto también nos ocasiona altos consumos de energía eléctrica porque las bombas nos van a tener que estar trabajando más continuamente. Lógicamente nos ocasiona problemas de mantenimiento. El mantenimiento de los pozos subterráneos se realiza de dos formas. Una es la forma de limpieza mecánica y otra es la limpieza química con el SEQUEST. La limpieza mecánica tiene grandes desventajas, como es que se necesita desarmar prácticamente todo el pozo, sacar todo el ADN del pozo y nos ocasiona que haya muchos daños tanto en empaques como en puntas del pozo durante el desarmado. También necesitamos de equipo ya un poco más sofisticado, necesitamos más personal disponible y cuando estamos en zona retirada, pues esto nos lleva a que se nos generen altos costos económicos porque hay que generar una logística, la disponibilidad de equipos, la disponibilidad de personal y en algunas ocasiones también el tiempo se hace muy largo, lo cual afecta la calidad del servicio que se le esté proveyendo a la comunidad o la parte industrial que estemos atendiendo. Otra situación es que no soluciona el problema de contaminación bacteriológica. La ventaja del método de limpieza con SEQUEST es que no requiere desarmar el pozo completamente. Se eliminan en forma rápida las incrustaciones que están adheridas en las paredes del pozo. Se reduce la contaminación bacteriológica, es segura para el medio ambiente y el costo es bastante bajo, ya que solamente se requieren dos productos. Aquí a mano derecha vemos nosotros cómo es un pozo. Un pozo básicamente, esta es su estructura, su parte externa. Aquí tenemos un tubo interno por donde baja la manguera, la tubería, perdón, que está conectada a la bomba. La bomba está aquí en la parte inferior y acá en la parte inferior completamente tenemos unos filtros que son de arena, grava, gravilla e incluso en algunos casos se le pone carbón activado para reducir color, para reducir sabor y olores. También el SEQUEST nosotros lo podemos utilizar después de que hacemos todo el tratamiento como un método preventivo para el futuro más adelante, que no vayamos a tener inconvenientes nuevamente y que se nos alarguen los tiempos de mantenimiento de los equipos que tenemos. El proceso de lavado básicamente se hace preparando las soluciones del hipoclorito de sodio al 12 o 13%, como se consigue en el mercado, agregar el SEQUEST en dos canecas, en cada una se tiene el producto por separado, se tienen las bombas con las cuales se hace se proyecta el químico para que llegue al pozo subterráneo y después de un tiempo, pueden ser unas 12 horas, nosotros lo dejamos en reposo y se inyecta agua con agua limpia que salga hasta que salga clara, que ya deje de salir con todos los contaminantes. Estos procesos nosotros los podemos repetir tantas veces lo necesitemos, tantas veces sea la contaminación que tengamos y también la disponibilidad de tiempo, porque si no tenemos unos buenos tanques de almacenamiento con suficiente capacidad, vamos a tener inconvenientes con nuestro usuario final. La adición del producto aquí la podemos ver que se hace por esta tubería central, ¿sí? Entonces, aquí llega el químico. Si estamos adicionando el hipoclorito, lo que hacemos es que prendemos y apagamos la bomba para que se nos genere aquí una turbulencia y esa turbulencia nos ayude con la desinfección y la desincrustación de las paredes del pozo. Si nosotros disponemos de un compresor, podemos colocarlo aquí y inyectamos aire a presión para que esa turbulencia sea mucho mayor y el retiro sea más rápido. Pero si no tenemos el compresor, pues lo podemos hacer jugando con las bombas. Aquí se saca el agua ya para descarte, esa agua contaminada con toda esa remoción. Estos procesos, como les decía, se pueden hacer en varias etapas según la disponibilidad de tiempo que tengamos y según la disponibilidad de almacenamiento de agua que también tengamos nosotros disponible. Entonces, se puede hacer en 4 pasos, como lo estamos mostrando aquí, de a 12 horas, que nos daría un total de 2 días. Esta fue una experiencia de las que le vamos a contar ahora que lo hicimos así. Este caso 1 fue en una población
en la costa pacífica de Colombia, donde teníamos la extracción de un pozo y se nos estaba presentando mucho contaminación por hierro y manganeso, lo cual nos ocasionaba que el proceso de potabilización del agua fuera deficiente. Allí hicimos todo el proceso de limpieza. Después de la limpieza, dejamos allí continuo en mantenimiento, el proceso de mantenimiento permanente todos los días. Aplicamos el CICUE en una forma de dosificación gota a gota durante las 12 horas que trabaja normalmente esta extracción. Este pozo, los valores de diseño son 4 pulgadas, el diámetro externo del pozo, el diámetro de la tubería de extracción de 2 pulgadas y tenemos una profundidad de diseño de 12 metros. El nivel estático son 10 metros. Aquí nosotros en el mes de marzo del año pasado decidimos hacer ese tratamiento porque teníamos un índice de color de 200 unidades de platino cobalto. La turbidez estaba en 25.6 NTU y solamente teníamos una profundidad de 3 metros. Entonces, la capacidad de extracción de agua estaba muy limitada y nos estaba ya presentando inconvenientes en la planta de potabilización. Después de que se hizo todo el proceso, llegamos a tener color de 97 unidades, turbidez de 12.41 y el gran logro fue que llegamos a una profundidad de 9 metros de capacidad de extracción. Entonces, esto pues nos multiplicó por 3 la cantidad de agua disponible. Seguimos haciendo algunas muestras en el mes de abril, en mayo y en junio, donde vimos que se nos estabilizó alrededor de 60 unidades de color, de alrededor de 10 la turbidez y la profundidad la teníamos en 8. En el mes de abril hicimos unos análisis de laboratorio, ya tomando muestras a la entrada de agua de extracción, a la salida de la planta de agua potable y en un punto de consumo ya en un lavamanos, básicamente. Entramos con 67 unidades de color, 10 de turbidez y 49 unidades de coliformes totales. Escherichia coli afortunadamente fueron 0. En la salida de la planta de agua potable logramos llegar a un color de 3, a una turbidez de 0.69, coliformes totales 0, E. coli 0. Y en el punto de consumo tuvimos 6 unidades de color, 0.93 de turbidez y coliformes totales en 0. Estos valores nos dan un cumplimiento en cuanto a la norma de la resolución 2115 del 2007 que rige para nosotros aquí en Colombia. Y también otro gran logro fue que aumentamos el caudal de agua de extracción y se nos aceleró mucho el proceso de potabilización, se nos disminuyeron los problemas debido a las incrustaciones ya no estaban, entonces el primer filtro que nosotros teníamos ya pudimos pasar de estar haciendo retrolavados día por medio a hacer retrolavados una vez a la semana. Se recuperó el caudal, como les decía, se ahorró en el consumo de cloro, ya que no necesitamos cloro para oxidar hierro y manganeso, y la reducción de los trialometanos también fue muy importante. La reducción por parte de los usuarios ya se nos fue a 0, toda la parte de mantenimiento en general de la planta, como los tanques, el lavado de los tanques de almacenamiento, pues también se nos redujeron notablemente. El caso 2 que tenemos aquí para presentarle fue en México, en un municipio de Monterrey, donde teníamos un pozo que ya llevaba bastante tiempo trabajando, más de 10 años trabajando y nunca se le había hecho una limpieza. El gran problema que se veía era que había bajado el caudal de extracción de agua. Entonces, había que mejorar esto porque ya estábamos teniendo inconvenientes con la comunidad al no poderle estar suministrando el agua en buenas condiciones y en buena cantidad. Se contrató la empresa, se inició con el aforo de la capacidad del pozo que se tenía en ese momento para determinar cómo estaba el pozo antes de arrancar el proceso de limpieza. Aquí vemos en esta foto también la aplicación del pozo, igual que en el caso anterior, para la limpieza del pozo con
hipoclorito y con Sequest y las bombas. Aquí en esta foto vemos el agua cómo estaba saliendo. Entonces vemos que tenía gran cantidad de color, gran cantidad de turbiedad y el proceso se hacía muy difícil en la planta de potabilización, llegando incluso a no cumplir los parámetros de la resolución que rige en Ciudad de México. Ya después de haber hecho todo el proceso y haberlo trabajado durante 24 horas nada más, vemos cómo nos empezó a salir el agua, donde ya cumple con normas de color y de turbiedad. Se hizo el aforo nuevamente y logramos pasar de 10 litros por segundo a 14 litros por segundo, o sea, un aumento del 40% en el caudal. Esto es muy importante porque ya se podía dar respuesta en la cantidad de agua disponible para nuestra población. Y allí se logró también la desincrustación del pozo, toda la limpieza, mantenimiento de equipos y mantenimiento en general. Ya terminando, entonces, seguimos con las preguntas y conclusiones a cargo del ingeniero Jairo Quintero. Bueno. Nosotros, en principio, voy a presentar rápidamente unas conclusiones. Vamos ahorita a hacer un par de preguntas. Sé que hemos avanzado y le agradecemos todavía más del 90% de las personas todavía conectadas desde que arrancamos. Pues, como pueden ver, Sequest es un producto que sirve para agua industrial, potable, mejora la parte en el caso del sistema hidráulico, al limpiar tubería, entonces mejora la presión. Los costos de consumo de cloro se bajan porque el cloro ya no se gasta con el metal, entonces sobra ese cloro para que finalmente en los extremos o en los puntos de muestreo se puedan detectar, porque el cloro se gasta, oxida materia orgánica, oxida metales. Al no tener a qué oxidar, él se mantiene en ese lado. Entonces, ahí respondemos a algunas de las preguntas que encontramos en este webinar. Mejora la calidad del agua porque también ya miramos que tenemos aguas que la gente consumía, que nos ha pasado en varias partes, consumen agua de botellón porque el agua tiene un mal sabor. Al tener ya no tener ese sabor, la gente se lo puede beber con mayor gusto. El hecho de tener menos cloro hace un agua, diríamos, relativamente más saludable. El cloro es importante por el control microbiológico, pero es dañino por los otros aspectos de oxidación que genera. Y también el Sequest pues disminuye el lavado de tuberías porque no hay incrustaciones, ya lo han escuchado, fundamentalmente las quejas. Yo creo que en este caso, cuando tenemos clientes de 5, 6, 8 años en Colombia que utilizan, en este caso los municipios que llevamos 2 años, a pesar de que cambiaron la administración, alcalde, nueva junta directiva de eso, ellos verificaron que el producto sí les ha solucionado muchas de las quejas que al final es la vocación de servicio que debiéramos tener. En ese sentido, creo que podemos decir que es lo que podemos sacar como conclusión, y al final también la parte de materia orgánica con la aplicación del BOC. Ahora María Camila tiene unas preguntas que nos las va a hacer, ayudar a responder a términos generales sobre el Sequest. Sé que hay preguntas de diferentes aspectos de material, pero vamos a tratar, le hemos respondido algunas ahí inmediatamente, y las otras, María Camila, ¿cuál preguntas tendría para Augusto? Buenos días a todos los presentes. Vamos a tratar de responder de manera general algunas, las demás serán enviadas con la presentación posteriormente. La primera pregunta dice: ¿cuánto tiempo tardo en obtener beneficios de los mejoramientos en la calidad del agua y la tubería? En el caso de los acueductos que se utilizan en procesos médicos o de alimentos, ¿cómo se removería el producto Sequest? Bueno, los tiempos que se utilizan como se explicó en el caso de hacer una limpieza,
normalmente va entre 24 a 48 horas para tener el sistema habilitado. Cuando se hace la aplicación en continuo, pues ya después de la limpieza que se haga, esto pues prácticamente es inmediato. Ok. Como segunda pregunta, ¿el hierro y el manganeso al precipitarlo no genera metabólicos tóxicos? En este caso, cuando se hace el tratamiento con el SeaQuest, no se hace ninguna precipitación, porque lo que hace es, por el contrario, hacer una inactivación para que no reaccionen y no se acumulen, no se precipiten, y por tanto se mantiene en dispersión. Ok. Tercero, ¿qué tan efectiva es la regeneración o qué desventajas tiene realizarla en un filtro suavizador para disminuir la dureza en un sistema de ósmosis inversa? Bueno, como vimos, el producto, cuando está en presencia de la dureza, lo que hace es reaccionar con estos iones de calcio y magnesio, y pues le va a facilitar bastante a la ósmosis inversa, porque ya esta no se va a ensuciar, no se va a colmatar tanto. Ok. Cuarto, ¿cómo se determina qué cantidades se deben utilizar y cómo es la dosificación? Bueno, esto hay una formulita que nosotros aplicamos, porque esto depende de las cantidades de hierro que vienen, de las ppm de hierro que vengan, de las ppm de manganeso que vengan y de la dureza que venga. En un ejemplo rápido, podemos decir que por cada ppm de hierro, aproximadamente se aplican 3 ppm del producto líquido, lo mismo para el manganeso, y aproximadamente por entre 150 y 200 ppm de dureza se aplica 3 ppm del producto nuestro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Mira, Augusto, mira, yo lo que decir que el producto se gaste en aguas residuales, pues se puede usar, porque lo hemos hecho, inclusive he hecho la prueba tratando de bajar el color en lixiviados, que son muy fuertes, y he tenido algunas pruebas. Pero desde el punto de vista desde el punto de vista de usarlo, pues no tiene razón en términos de que es muy costoso utilizar un producto de grado alimenticio para hacerlo en aguas residuales. No tiene razón. Yo creo que existen otros tipos de productos, inclusive TQI tiene hoy en día productos que tumba bastante color en aguas residuales. Tenemos la vitrología, tenemos otras cosas. Aquí al final creo que otra parte importante en términos de uso es que pues hay que determinar bien el sistema, porque nos preguntaban qué hacía con la aireación. Seguramente cuando lo vuelven a estudiar y a mirar detenidamente el webinar, se van a dar cuenta que muchas de las preguntas las tienen allí. Yo sé que hay otras que no están allí. En el fondo, lo que le quiero transmitir, el producto ayuda a inactivar metales. Piensen que, por ejemplo, el caso de los cloruros no son metales, y, por ejemplo, preguntaban también si la alcalinidad no la va a remover. Todo lo que es metal va a empezar a tener una acción de inactivarlo, dependiendo de la condición, de la concentración, de los otros componentes que se pueden encontrar. Eso habría que hacer la prueba, aplicar producto y hacer mediciones. Pero donde más es usual
la gran problemática que tenemos, que es donde lo tiene, que es dureza, que es hierro, manganeso, en términos del SEQUEST, créame que tiene un absoluto éxito y, como le decíamos, entran a tener una vida tranquila, como nos lo pedía nuestra compañera Jessica de México, que podemos tener un tratamiento mucho más noble y sin tantas quejas. Por ahora queremos agradecerles. Este webinar terminamos. Vamos a hacer aproximadamente en un mes, vamos a hablar sobre hidrocarburos, sobre bioremediación, sobre tratamiento de aguas contaminadas con petróleos. Tenemos muchas cosas que compartimos, que hoy muchos clientes nuestros lo utilizan en todo lo que es contaminación de hidrocarburos, de fenoles, que seguramente nos van a escuchar. Aproximadamente en un mes estaremos con este webinar para ustedes. Por lo pronto, muchas gracias y hasta la próxima.